Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestra 13ª catequesis y última. El día de hoy el tema es sobre la vida cristiana. Iniciemos con este canto que se llama Juntos como hermanos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Es largo el caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, llenos de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos al orar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, en un mundo nuevo vamos ya, donde reina el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor que nos reúne nuevamente para profundizar su palabra en estas catequesis de evangelización que estamos realizando con su favor. A lo largo de estas catequesis, hermanos y hermanas, hemos visto desde la admiración hasta la necesidad de tomar una decisión. Nosotros tuvimos una catequesis que se llama la conversión y nos dimos cuenta, yo en esa ocasión les ponía el ejemplo de un joven que corteja a su novia, de un joven que procura a una muchacha y no puede pasarse siempre, ¿verdad?, solamente en halagos, no puede pasarse siempre solamente en momentos bonitos, sino que la joven espera de su novio o de su pretendiente un compromiso. Así llegamos a ese momento de la conversión y hoy viene el momento en que Cristo
nos pone frente a Él y nos dice: ¿quieres seguirme? ¿Quieres caminar conmigo? Ya optaste por mí, pero me seguirás hasta la muerte, me seguirás a donde quiera que yo vaya. Y nosotros obviamente le decimos sí, pero Él nos pregunta. No es fácil, ¿por qué? Porque no se trata de caminar solo, no se trata de que tú camines solo y que tú camines solo conmigo, sino que en este seguimiento mío tienes que involucrar a otros. Tu vida, tu opción por mí se tiene que involucrar con la vida, ¿verdad?, de tu hermano, de tu hermana que también me quiere seguir. Decía el poeta León Felipe, no se trata de llegar solos y pronto, sino que se trata de llegar juntos y a tiempo. Este estilo de vida cristiana es el que el Señor nos pide hoy. Nos pide, ¿verdad?, caminar juntos, y fija su mirada en nosotros y nos dice: ¿tú también me quieres dejar? Y nosotros con el apóstol San Pedro le decimos: Señor, ¿a dónde más podríamos ir? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Esto es, hermanos, lo que a este momento llegamos y le pedimos al Señor que nos dé su gracia, que no nos falte nunca esa fuerza que proviene de Él para amarlo, para admirarlo, para conocerlo, para comprometernos con Él y sobre todo para seguirlo hasta la muerte. Señor, danos esa gracia que viene de ti. No nos dejes solos. No permitas que sigamos nuestro propio camino. No permitas que el enemigo nos deslumbre con sus propuestas engañosas, sino danos la caridad que viene de ti para amarte hasta el final e involucrar nuestra vida con la tuya, pero también con la de aquellos que quieren seguirte, para que no lleguemos a ti solos y pronto, sino que lleguemos hasta ti juntos y a tiempo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito a escuchar la palabra de Dios, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria de Dios, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que no sirviéramos al pecado, pues Él, el que ha muerto, ha quedado libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no puede morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él,
porque al morir murió el pecado de una vez para siempre, y al resucitar vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando esta parroquia pensó, con la ayuda de Dios ciertamente, pero pensamos este proceso de evangelización, pues nuestra primera idea siempre era conocerlos. Sabíamos que íbamos a iniciar un proceso virtual porque las condiciones en ese momento eran difíciles, pero teníamos la ilusión y la esperanza de que en algún momento pudiéramos vernos en este templo cara a cara. Sin embargo, la situación con la providencia de Dios, sea como sea, que quizá no la entendemos, pero así sucedió, pues llegamos hoy a la catequesis número 13, nuevamente virtualmente. Llegamos a esta catequesis número 13 con muchas esperanzas, con muchas alegrías y también con muchos retos. Por ahí dice un canto popular: la tierra está sembrada y ella dará su fruto. Qué hermoso es para nosotros, queridos hermanos, hoy encontrarnos en esta última catequesis, en esta última de este primer momento, porque el día de hoy te llevarás muchas sorpresas. Parece que nos estamos despidiendo, pero más bien pienso que esta podría ser una perfecta bienvenida. Después de este proceso que hemos tenido, quedan unos puntos clave que quiero que comprendamos y entendamos. Número 1, la fe cristiana ciertamente se nos ha mostrado con toda su belleza. La fe cristiana católica es una fe, es una seguridad bastante bella, pero también bastante compleja. Tenemos que ir entendiendo estos puntos finales el día de hoy, porque ciertamente vivir la fe de Cristo, vivir la fe en la Iglesia, no implica únicamente momentos de saltar de júbilo y de gracia. Por supuesto que los hay. También tendremos que ir entendiendo que tenemos momentos complejos, que tenemos momentos donde nos encontramos de pronto con la realidad de nuestro pecado. Ya lo diría el Evangelio, la palabra es una espada de dos filos, porque entonces nos pone frente a las verdades de nuestro corazón. Entonces, veamos y vayamos descubriendo en este momento que seguir a Cristo, que seguir a su iglesia, además de ser hermoso, tiene cierta complejidad. Y me atrevo a decir algo: la fe cristiana es para los valientes. La fe cristiana es para aquellos hombres y mujeres decididas a dejarlo todo. Hace 8 días hacía yo un llamado y lo hacía en nombre de la iglesia, de decir que el Señor te llama, es ahora. Y recordábamos esta frase bellísima del Evangelio, bellísima y fuerte del Evangelio, donde dice el Señor: si quieres seguirme, sígueme. No, Señor, mira, primero tengo que ir a enterrar a mi Padre. Quien mira atrás el arado no es digno del reino de los cielos. Entonces, hoy podemos entender que esta fe cristiana nos exige una respuesta que tiene que ser libre, con voluntad y con inteligencia. A lo largo de estas catequesis, yo creo que también hemos podido ir descubriendo que muchos de nosotros nos hemos convertido en católicos de tradición. Ciertamente somos la gran mayoría del pueblo mexicano, se dice católico, y ¿cuántos de esos católicos hemos sido católicos de tradición? ¿A qué me refiero? Bueno, es básico que naces unos meses y entonces viene el bautismo. Y después del bautismo sabemos que por ahí de los 12, 13 años la primera comunión, posteriormente la confirmación, si no es que se te dio desde mucho antes. Y entonces de Dios y de la iglesia no nos acordamos en todo el año. Bueno, el miércoles de ceniza quizá, ¿no? No vaya a ser que un rayo caiga sobre ti y te eche la maldición.
Lo digo esto ciertamente en sentido muy metafórico y incluso burlón, porque vemos milagrosamente llenarse los templos en estos días sagrados, bendito sea Dios, pero lleno de muchas ideas incorrectas, de muchas ideas torcidas por ahí. Algunos otros nos acercamos el día de la Nochebuena. Este año pues no se nos concedió a muchos de nosotros, y nos hemos convertido en eso, en cristianos de ratitos. Cuando me invitan a la boda, cuando me invitan a los 15 años, cuando me invitan al bautismo, nos hemos convertido en cristianos sociales, ¿no? Otros dirían de cristianos de a cuando me nace, ¿no? Cuando siento bonito, cuando Diosito me llama. Y entonces eso me lleva a pensar que gran parte de la población católica de nuestro país, pues es católico de tradición. Y bendito sea Dios porque al final la fe heredada será una fe que en algún momento surtirá su fruto. Pero hoy la invitación, hermano, hermana, es a dejar de ser cristianos de tradición para ser cristianos de convicción. Cuando te unas a la Santa Iglesia Católica por convicción, entonces podrás ir descubriendo todos los tesoros, todas las bellas cosas y las cosas fuertes también que la Iglesia, que Jesús pone en tus manos. Podremos ir entendiendo que no solo somos criaturas, además de ser criaturas de Dios, por virtud de nuestro bautismo somos hijos. Y entonces el que se sabe hijo, se sabe perdonado, y su vida tendrá que ser totalmente distinta. Ciertamente pasaremos también en un momento de descubrirnos que además de ser pecadores, por supuesto que todos lo somos, pero también somos hombres y mujeres salvados, hombres y mujeres redimidos. El cristiano de convicción no se puede quedar jamás en la tentación de saberse un hombre pecador, y como peca entonces no se acerca. Como peca entonces se cree indigno, como peca entonces piensa que esto no es para él. Porque entonces el cristiano verdadero, el cristiano de convicción, sabrá que además de ser pecador, ha sido redimido por la cruz de Cristo y se sentirá digno de esto que profesa. Ciertamente, hermanos, hermanas, hoy quisiera platicarte que la fe, que la adherencia a la Iglesia, que el creer en Dios Todopoderoso y las verdades que hemos repetido en catequesis pasadas es más complejo de lo que se ve. Me da mucha gracia de pronto escuchar estos testimonios de muchos hermanos protestantes. Decir, es que yo mejor me hice protestante porque cuando iba a la iglesia era un borracho. Cuando iba a la iglesia católica era un drogadicto, era un vividor. Y entonces llegué a esta iglesia protestante, cualquiera de sus denominaciones, y ahora cambié. Entonces, con toda la verdad en la palabra podré decir, no, tú nunca fuiste cristiano católico. Porque ser cristiano católico no implica solo venir a misa, por supuesto, es el más grande don. Pero no implica solamente decirnos católicos por estar bautizados. No solo es ser católico por tener la primera comunión y la confirmación. La fe cristiana es mucho más compleja que eso. Estos quizás son los tesoros más grandes, pero requiere un camino, requiere un seguimiento, requiere un proceso que a veces hasta nosotros mismos desconocemos. Ciertamente este proceso del que les empiezo a hablar es un proceso complejo, hermoso, pero factible. No es una utopía, no es algo sacado de la locura de alguno, es un proceso real. El proceso de seguir a Cristo tiene que llevar un camino, tiene que llevar un proceso, un fin. Y para esto, en algún momento, ya lo platicaremos, retomaremos los orígenes de la vida cristiana. Tendremos que pensar qué fue aquello que hicieron los apóstoles. ¿Qué fue aquello que hicieron en las primeras generaciones cristianas? ¿Qué fue aquello que hicieron estos primeros hermanos en la fe que fueron armando el conjunto de la iglesia? ¿Qué hicieron ellos? Por ahí San Justino mártir nos explicará un poco de lo que hicieron ellos.
Por ahí, a través de los años de la historia y a través de muchos años, hasta llegar posteriormente, ahora hace más de 50 años, al Concilio Vaticano II, se nos propone un proceso que en la Iglesia llamaremos iniciación cristiana o bien reiniciación cristiana. ¿Por qué hago esta diferencia? Muy simple. La iniciación cristiana está fundamentada para todos aquellos que no están bautizados, que no han recibido los sacramentos. La reiniciación cristiana, tomando el mismo fundamento, se referirá más bien a aquellos que ya con el bautismo, que ya con los sacramentos, tenemos que tener un itinerario de fe que nos muestre las riquezas de esto que hemos aceptado. Entonces, el día de hoy viene una propuesta hermosísima. Quizá te diré que es la propuesta de fe, la propuesta más hermosa que vas a recibir en mucho tiempo. Porque entonces te propondremos un camino donde seguir al Señor sea nuestro día a día. Y por supuesto, no seguirlo en privado. Ya dijimos que Jesús, que Dios no se privatiza. Por supuesto, es un Dios personal. Pero un Dios personal que se comparte y se vive en la comunidad, con los otros. Ya más tarde, ministro Alfonso te irá explicando a qué nos referimos. Pero voy llenándote ahí el corazón de alegría, porque hoy el Señor te llama. Hoy el Señor te llama como nos ha llamado a muchos de nosotros. Y si algo puedo asegurarte es que, vaya, es la aventura más grande que a nivel personal he tenido en la vida. Y a nivel comunitario también. Todos los que escuchan esto y han vivido este proceso sabrán que es la aventura que nos ha dado la vida, que nos ha hecho hombres y mujeres nuevos, que nos ha dado una luz en el camino distinta, que nos ha hecho hoy ser hombres y mujeres libres. Porque el proceso de la fe es un proceso de libertad también. Y pensemos, ya te hablaba hace 8 días, que la fe es camino. Y te hablaba un poquito de Abraham, anda, sal de tu tierra. Y te hablaba un poquito del pueblo de Israel, anda, camina, cíñete el manto, ponte un bastón y corre, haz esto rápido, porque la Pascua está cerca. Y entonces corre hacia el Mar Rojo, y el mar se abrió. Porque la fe es un camino, la fe es un proceso de avanzar, la fe es un proceso de dirigirnos hacia un lugar. Y hoy por eso iniciaba esta catequesis así. Hoy no es una despedida, hoy es un inicio. Hoy es el momento donde el Señor te dice a ti y nos dice a todos, camina, vamos, avanza. Y el proceso no está solo ideado, está escrito. La Iglesia nos da los elementos necesarios para probar la fe. Y más que para probarla, para gustarla. Pero por ahí decía un catequista que en algún momento escuché, la fe es como un pastel, valga símbolo interesante. La fe es como un pastel, porque puede ser el pastel más delicioso, pero si ese pastel se queda aguardando, se queda en el refri sin ser cortado, nunca podrás gustarlo. Por más que te diga que este pastel es lo más delicioso, no lo sabes porque no lo has probado. Hoy la invitación es a que tú y yo partamos ese pastel y lo gustemos y lo probemos. Y entonces al final de este camino que estamos a punto de emprender, seas tú quien diga, ¿estuvo sabroso o no? Este es el momento sagrado donde el Señor te invita a hacer un antes y un después. Hasta la historia se divide, antes de Cristo, después de Cristo. Pues hoy es el momento de poner el antes y poner el después. Hoy es el momento donde el Señor te abre la iglesia, te abre las puertas de nuestra Madre Iglesia, que aunque ya estaban abiertas para ti, para que aprendas a gustarlas. Alfonso será muy enfático en explicarnos de qué se trata, pero te aseguro que será lo más hermoso que podrás vivir en tu vida, aún en este tiempo de oscuridad, aún en este tiempo difícil.
te encontrarás con la sorpresa de que Jesús está para nosotros y siempre nos acompañará. Que Dios nos ayude. Nuestro siguiente canto es Alma Misionera. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años de mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré tus brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Ciertamente llegamos a esta última catequesis, pero la última catequesis que hemos denominado querigmática, es decir, que forma parte de la primera predicación apostólica. Es solamente la presentación de este misterio de creer en Dios, de creer en Dios Padre, en Jesucristo, su Hijo y Salvador, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en el bautismo, en la vida eterna. Es solamente como el abrebocas, ¿no? La botana, vamos a decirlo así. Yo sé que no es la mejor imagen, como para abrir el apetito, el aperitivo, para acercarnos al conocimiento de Dios.
Y bien decía Beto, sí, será la última catequesis querigmática, pero no es un adiós, sino una invitación a iniciar un proceso de vida. Porque, bien decía Beto también, el cristiano ya no puede seguir siendo meramente de tradición. Qué bueno que hay padres de familia, hay familias que siguen transmitiendo esto, a lo mejor por tradición, porque de una otra manera pues se mantiene viva por lo menos la semilla de la fe. Pero tenemos que superar el aspecto meramente tradicional para llegar, también como ya mencionaba Beto, a la verdadera convicción. Hoy necesitamos cristianos de convicción. Hace unos días, platicando con nuestro párroco, el padre Armando, él nos hablaba de esa pasión que habían tenido los cristianos de allá de los finales de la Revolución Mexicana, los que conocemos como cristeros, y también aquellos que formaban parte de la Acción Católica, de esa pasión que mostraban al defender la fe, que mostraban al compartirla y todo eso. Y la gran pregunta es, pues, ¿qué nos ha pasado? ¿No? ¿Cómo es que ahora pues nos hemos conformado, a lo mejor nos hemos conformado y nos hemos puesto cómodos, nos hemos acomodado a vivir una fe de lejos? Ciertamente la pandemia no es para menos, ciertamente tenemos que cuidarnos, ciertamente tenemos que aprender a que la fe, como ya decíamos la semana pasada, trasciende muros, trasciende pantallas, trasciende muchas cosas, pero también es importante darnos cuenta que no es algo que se puede quedar ahí. Hay gente que dice, bueno, qué bonito es darse cuenta. Digo, es un pensamiento muy oscuro, ¿no? Pero hay gente que lo dice, es bonito darse cuenta que no necesito ir al templo para relacionarme con Dios. Y qué bueno que ya lo hayan trascendido, pero qué pena, qué terrible que se pierdan del encuentro con el hermano, porque ciertamente no se trata de solamente un Dios con el que me relaciono de tú a tú, sino que además se trata de creer en un Dios que se comparte, porque Él mismo se ha compartido, Él mismo no solamente se ha relacionado con un solo ser humano, a lo mejor de ahí inició, ahí partió, pero que quiso una salvación para todos. Y por eso, al hablar de este proceso, tenemos que darnos cuenta de que sí, partimos de un encuentro personal, y eso fue lo que hemos querido a lo largo de estas catequesis querigmáticas, que tú gustes de Dios a partir de este mensaje que hemos querido transmitirte de que Cristo ha venido al mundo para salvarnos y que tú formas parte de esa salvación, pero que no te quedes solamente ahí en el decir, qué bonito encuentro he tenido yo con el Señor, sino que demos el siguiente paso y empecemos a compartir cómo ha sido ese encuentro que tú has tenido con Dios, porque ciertamente no queremos tampoco que esto se quede solamente en unas charlas que se escucharon, que se proyectaron, que se transmitieron en las redes y ya. No se trata de tener un Dios para pensarse, sino un Dios para actuarse. Que no se trata solamente de un Dios para sentirse, sino un Dios para vivirse. Que no es solamente un Dios de templo y atrio, no solamente, sino también es un Dios para todos los aspectos y lugares de la vida cristiana. Ser verdaderamente cristiano es no quedarse en el rito, no quedarse solamente en una celebración y ya, sino que partiendo de una vivencia más consciente de esos signos
que vemos en los ritos, de eso que vivimos en una celebración cristiana, de eso que vemos en la celebración de cada uno de los sacramentos y de esa doctrina que vamos estudiando en el catecismo, que se conviertan en aspectos que le vayan dando luz a nuestra vida toda. Decíamos la semana pasada justamente que uno de los grandes problemas del cristiano hoy es que estamos partidos y divididos entre mi vida de fe por un lado y mi vida cotidiana por otro. El iniciarse o reiniciarse en la vida cristiana implica un volver a unir a la persona en toda su integralidad. Es decir, descubrirse hijo de Dios y que como hijo de Dios, salvado por Dios, vivo una vida común y cotidiana. Y que a partir de esas vivencias cotidianas yo hago realidad y voy construyendo junto con otros el reino de Dios. El irme dando cuenta que hablar de ser cristiano no es hablar de una serie de divisiones de si tú eres cristiano, si tú eres protestante, si tú eres católico, si tú eres ortodoxo, si tú eres anglicano, no, sino descubrir la esencia misma del cristianismo que nos lleve a reconocer en el otro a nuestro hermano y que nos lleve a la larga a terminar este proceso de división, porque evidentemente si yo me he dividido en que mi vida de fe va por un lado, mi vida cotidiana va por otro, también me llevará a dividirme con otros y a generar una serie de divisiones que más que hacernos sentir todos hijos de Dios, empezamos a distinguir tú sí, tú no, tú porque te fuiste, tú porque crees en otra cosa, tú porque quieres un Dios a tu medida, a tu comodidad y demás, sino volver nuevamente a ese ideal de Cristo, de que todos sean uno como tú y yo somos uno, en esa oración sacerdotal que dirige al Padre. Por eso, al hablar de iniciarnos y reiniciarnos en la vida cristiana, una de las primeras cosas que tenemos que romper es si soy cristiano católico o soy otro tipo de cristiano. Somos cristianos y punto. Somos cristianos. Y este ser cristiano me lleva a tener un estilo de vida distinto a los demás. Y distinto no porque esto me haga sentirme perfecto, sino porque justamente reconociendo mi imperfección y reconociendo mi pequeñez ante Dios, descubro que necesito tomarme de su mano y caminar este camino que Él me invita a su lado. Y eso es lo que me hace verdaderamente cristiano. Y como bien decía Beto, se trata entonces ahora de un proceso de iniciación cristiana o reiniciación cristiana, y más que decir eso, es iniciación y reiniciación a la vida cristiana. ¿A qué me refiero con esto de la vida cristiana? A que partamos, número uno, de un liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Liberarnos de un yo egoísta, liberarnos de un yo miedoso, liberarme de un yo pecador y redimido, es decir, como decía también Jesús Alberto, de que como soy pecador, por lo tanto no soy digno de acercarme, romper con eso, descubrir que aunque vivo en el pecado, me puedo liberar del pecado, que aunque tengo ciertas deficiencias, con la gracia de Dios puedo irlas superando y descubrir que esa superación y ese dejar al lado mi pecado no lo hago yo solo, porque si me quedo yo solo no habrá modo de salir de él, que necesito primeramente la gracia de Dios, por lo tanto necesito relacionarme con Él. Segundo, que necesito del acompañamiento de otros que como yo también están viviendo ese caminar y que por lo tanto con la gracia de Dios todos juntos como comunidad en una comunión eclesial
pues nos vamos echando la mano unos a otros para llegar a un fin. ¿Cuál es ese fin? Reconocernos hijos de Dios. No solamente sabernos, no solamente decir lo soy, sino verdaderamente vivir como tal, vivir como hijo de Dios, vivir como bautizado, vivir como persona que se sabe redimido. Una de las cosas que me gusta muchas veces decir es, no se trata de que nos portemos bien para gustarle a Dios y por lo tanto alcanzar la salvación, sino que me porto bien porque me sé salvado, porque me sé hijo de Dios, porque quiero vivir como tal y porque sobre todo ya estoy salvado y por lo tanto mis acciones son acciones de alguien que se sabe salvado y que comparte esa salvación con otros. Se trata de pedir la misericordia de Dios, no porque Dios no me la quiera dar, sino como Dios ya me la dio, yo le pido la misericordia para que me ayude a la conversión y a reconocerme como verdaderamente salvado. Por eso se requiere de un proceso. Así como Dios fue educando a su pueblo desde llamar a Abraham y a través de Abraham llamar a su hijo Isaac y luego a Jacob y luego Jacob a sus hijos y luego de ellos formar un pueblo con el que establece Dios una alianza a partir de la salvación, de la liberación de la esclavitud, formar con ellos una alianza, hacerlos cruzar un desierto para purificarse y así poseer una tierra que es la tierra prometida y haberles enviado reyes y profetas que los fueran guiando, que los fueran liderando y sobre todo profetas que les fueran recordando esa alianza que tuvieron con Dios, enviarles sabios que les ayudaran a comprender esa ley que los liberaría. Así también Dios ha querido un proceso para nosotros, un proceso que comienza con reconocer a Cristo como su Hijo. Y justamente acabamos de celebrar el nacimiento de Jesucristo y es una oportunidad impresionante y qué bueno que además coincide con este proceso que te vamos a invitar a vivir, porque así como Cristo ha nacido, es una oportunidad que tenemos nosotros de renacer con Cristo a través justamente de reconocer a Cristo como Hijo de Dios y reconocer que solamente Él puede liberarme. Y entonces, como Él me puede liberar, Él no me libera a mí solo, sino que me libera junto con otros. Por eso Jesús no se relacionó con personas solito, sino que buscó siempre predicar a muchos. No solamente para que su mensaje llegara a muchos, sino para que esos muchos se fueran ayudando mutuamente. Y por eso primero formó una comunidad de apóstoles, una comunidad de discípulos, es decir, más extendida que la de los apóstoles, para que ellos a su vez, al ir compartiendo esto, fueran formando la gran comunidad que es la iglesia. Y aunque unos formaron la comunidad cristiana de Jerusalén, otros la comunidad cristiana de Antioquía, otros la comunidad cristiana de Atenas o la comunidad cristiana de Roma, se reconocieran a su vez miembros de una sola gran comunidad que vive, vamos a decirlo así, que vive unidos y en comunión para Dios y para los demás. ¿Cómo va a ser ese proceso o qué es lo que te estamos invitando concretamente? Concretamente, te estamos invitando a que dejes tus esquemas previos, porque nos decimos cristianos, decimos que hemos recibido los sacramentos, bautismo, confirmación, lo que llamamos primera comunión, que en realidad es Eucaristía, la primera vez que recibimos la Eucaristía, y lo malinterpretamos con la primera comunión, y qué bueno que la recibimos, claro, pero el problema es que para muchos la primera comunión es la única de toda su vida, o una de tan poquitas que hagan a lo largo de su vida, cuando la Eucaristía es algo que se vive todos los días, especialmente los domingos, pero todos los días. Entonces,
nos decimos cristianos porque vamos a misa, porque rezamos, porque hacemos dones, ofrendas, sacrificios y ya. Y se nos olvida, porque quizás no tanto que se nos olvide, sino a lo mejor ni lo sabemos, que ser cristiano es algo que va mucho más allá. Por eso te estamos invitando a que rompas tus esquemas. Número 1, romper esquemas. Cuando Jesús vino y predicó, su predicación consistió justamente en romper esquemas. Él dijo: yo no vengo a quitar la ley, vengo a darle plenitud. Entonces a lo que te estamos invitando es justamente a eso que Cristo invitaba a los judíos con los que él vivió, a darle plenitud a su vida de fe. A eso te estoy invitando. Por lo tanto, se trata de que descubramos juntos y en comunión, y por eso hablamos de una reiniciación, descubramos en qué consiste esto de ser cristiano. Porque verás, en los inicios de la vida de la iglesia se daba el bautismo, ciertamente, pero no se le daba a cualquiera. No solamente por el hecho de decir yo quiero bautizarme, ya se le bautizaba. Se le pedían pruebas de fe, se le predicaba, se le catequizaba, desde luego, y para ello se instituyó, por ejemplo, a alguien que lo fuera acompañando, el padrino. El padrino iba acompañando al aspirante, por así decirlo, a la vida cristiana. El padrino lo iba acompañando, tenía un catequista que le iba enseñando. El padrino iba dando testimonio de que esta persona verdaderamente estaba aprendiendo no solamente una serie de conocimientos, sino que iba adquiriendo una serie de actitudes que mostraban que comprendía el amor y la misericordia de Dios hechos vida. Y entonces, después de un proceso, se le bautizaba, se le confirmaba y se le invitaba a participar con los demás en la Eucaristía, lo que conocemos como sacramentos de iniciación. Y por eso se llaman sacramentos de iniciación, porque son los primeros sacramentos que se reciben y son los sacramentos a través de los cuales uno empieza, por así decirlo, a tener una vida plena en la fe cristiana. Entonces, por eso te estamos invitando a vivir este proceso. Un proceso a través del cual dejemos los esquemas tradicionales del cristianismo, aquellos que nos dijeron nuestras abuelitas o aquellos que luego te dicen los vecinos y las vecinas, que luego hasta te dicen, no, es que si no haces las cosas así no vale, es que si no vas el miércoles de ceniza y te pones la ceniza fuerza no vale, y es que si no a la hora de comulgar no te arrodillas, si no pones las manitas así, si no haces la señal de la cruz específicamente con los dedos bien levantados y todo eso, porque eso no consiste, o en eso no consiste la vida cristiana. Ciertamente son signos de tu vivencia interior, pero no solamente es eso, es algo más allá, es algo que trasciende el atrio, es algo que va a tu vida cotidiana, es un Dios que se predica en tu trabajo a veces sin ni siquiera mencionar la palabra Dios, con tu testimonio, con tus buenas acciones, con tu entrega generosa a los demás, con tu servicio. Y los demás te preguntarán, ¿cómo le haces? Y entonces tú, si llevas una buena vida cristiana, les podrás decir, porque vivo la gracia de Dios, porque he sido testigo de su amor y de su misericordia. Y eso es lo que necesitamos los cristianos de hoy, testimonios, no solo palabras, sino testimonios. Y por eso se trata de iniciar un proceso que va desde descubrir, así como lo descubrieron los primeros cristianos, paso a Cristo. Porque Cristo, igual, él mismo, no se reveló inmediatamente como el Hijo de Dios. Si lo hubiera hecho, ese mismo día lo hubieran matado inmediatamente por blasfemo. Sino él fue paso a paso. Primero dijo, conviértanse y crean en el Evangelio, en la buena noticia.
porque el reino de Dios está cerca. Después les dijo, el reino de Dios está aquí, hay que construirlo. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos. Luego les fue dando más lecciones, y no solamente lecciones, sino además lo veían todo reflejado en su vida. Si él decía, ama a tu enemigo, es porque lo veían a él amando al enemigo. Y si él decía, perdona 70 veces 7, es porque lo oyeron a él decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y llegó el momento en que ya se mostró como el Hijo de Dios, cuando empezaba ya la predicación a decir, yo soy junto con el Padre y yo somos una misma cosa. El que me ve a mí ve al Padre, y el que conoce al Padre me conoce a mí. Hasta que finalmente cuando él pregunta, ¿a quién buscan? Y le dicen, a Jesús de Nazaret, y él responde con esas sacratísimas palabras, yo soy, el Yahvé famoso. Y por eso cae en rostro en tierra. Entonces vean cómo él mismo se va revelando poco a poco. Entonces esa misma revelación paso a paso queremos que la vivas junto con nosotros. Nosotros no podemos decir que ya estamos del otro lado. Nadie lo puede decir, porque además este es un proceso de toda la vida. Pero hay que iniciarlo, y a eso es a lo que te invitamos, a iniciarlo. A iniciarlo, pero con paso decidido, con paso comprometido y con paso firme. Por eso, ¿qué sigue? Bien, lo que sigue es que te integres a este proceso que lo haremos en comunidad, cara a cara. A ver, espérame, si todavía no nos podemos reunir físicamente, presencialmente. No, pero gracias a Dios tenemos las redes. Hasta ahorita, como decía Jesús Alberto el miércoles pasado, no sabemos quién nos ve. No podemos verlos a través de esta camarita. Ahora se trata de que mostremos el rostro, de que sepamos quién eres. Por eso te vamos a pedir algunos datos para integrarte a un grupo donde nos podamos ver cara a cara. Para empezar, saber quién eres y que los demás sepan quién los ha acompañado durante estas catequesis. Eso es lo primero que te vamos a pedir, que muestres el rostro, porque el rostro habla mucho de ti y además nos ayuda a reconocerte como parte de esta comunidad. Número 1. Número 2, te vamos a invitar a que te integres a un proceso en donde semanalmente iremos escuchando la palabra de Dios, la iremos profundizando y trataremos de irla integrando a nuestra vida. Este nuevo proceso se llama, valga la redundancia, la llamada, porque vamos a descubrir cómo Dios ha llamado a otras personas, a María, a José, a Abraham, a Juan el Bautista, a los apóstoles, a alguno de los profetas, y cómo su palabra tiene eco en nuestra vida, cómo su palabra es verdaderamente espada de dos filos y además es siempre actual y es siempre liberadora. Y además de que este proceso lo aprendas a vivir no solamente tú solo o tú sola, en una relación de tú a tú con Dios, sino que además esa relación personal la descubras en la relación con otros que junto contigo y junto conmigo y junto con Beto y junto con el Padre Armando y junto con Marcos iremos caminando juntos y en comunión. De eso se trata este proceso. Por eso esa es nuestra invitación, por eso hoy no es un se acabó, sino terminamos las catequesis querigmáticas, pero iniciamos un nuevo proceso, una nueva vivencia que ya te indicaremos la fecha para iniciar, Dios mediante, de la siguiente semana a la otra, entre el 10 y 15 de enero por ahí,
estaremos arrancando esta nueva etapa y sobre todo te pedimos que sea así, comprometido, con paso firme, valiente, que ese ya sea ya, como decíamos la semana pasada, con esa radicalidad. No te esperes, dile al Señor sí y díselo hoy. Entonces, de eso se trata este nuevo proceso. Iremos paso a paso, poco a poco, porque también cada quien lleva su ritmo. Y aunque iremos juntos, también buscaremos el irte acompañando individual y personalmente, en la medida en la que también tú nos lo permitas. Por eso, la primera invitación es que ahí en el chat, en el chat de WhatsApp, en el WhatsApp, o incluso en los comentarios del Facebook, en esta transmisión, o en el de YouTube, nos pongas, número 1, yo quiero seguir. O sea, eso va a ser lo primero, yo quiero seguir. Y segundo, te enviaremos en la semana te enviaremos unos datos que te vamos a pedir. No son datos demasiado personales, sí te vamos a pedir tu nombre, que nos ratifiques tu número telefónico, para tener el contacto contigo a través del WhatsApp. Te vamos a pedir a lo mejor tu correo electrónico para tener otro medio de contacto contigo. ¿De dónde eres? No te voy a pedir tu dirección, ni que me pongas tu ubicación, no, para nada. ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? Bueno, más o menos. De tal manera que también sepamos con quién estamos tratando. Y te invitaremos a través de las redes sociales a una reunión cara a cara. Ya te indicaremos cuál será la plataforma. No será una plataforma difícil. Hemos buscado una muy simple, muy sencilla. Te va a llegar una invitación a tu WhatsApp y tú, picándole en esa invitación, vas a entrar a una sala de videoconferencia en donde podrás ver a los demás. No necesitarás una aplicación extra ni nada de eso, porque te va a mandar directamente. Entonces, tranquilos, tampoco vamos a invadir tu privacidad ni nada de eso. Solo te pediremos que a la semana, a partir de que empecemos, nos regales de entrada 1 hora. Así como te lo hemos pedido estas catequesis, igual, que nos regales 1 hora a la semana. Muy probablemente seguiremos trabajando los miércoles, porque ya nos hemos habituado al miércoles. Entonces, te pediremos a lo mejor miércoles 1 hora para que te encuentres con los demás. Escucharemos juntos la palabra y juntos la meditaremos. Y en donde iremos descubriendo cómo Dios llamó a otras personas para que yo descubra en el llamado de otros el llamado que Dios me hace a mí particularmente, que te hace a ti, que le hace a cada uno de nosotros. Eso será el siguiente paso. E iremos paso a paso, poco a poquito, respetando también el ritmo de cada quien. Pues bien, muchas gracias por tu paciencia, por acompañarnos, y esperamos que le des like en el Facebook, en el YouTube, a estas transmisiones, y que nos sigas acompañando, que ojalá en el chat de WhatsApp, de Facebook y de YouTube pongas yo quiero seguir, y así podamos entrar nuevamente en contacto contigo. Aún así, aunque tú digas o no expreses que quieras continuar el proceso, de todas maneras no nos olvidaremos de ti y seguiremos en contacto contigo. Y esta sigue siendo tu parroquia, tu comunidad, tu iglesia. Muchas gracias a todos. Vamos a recibir ahora la bendición de nuestro párroco, el cierre de estas catequesis, para que así nos podamos ir tranquilos a seguir viviendo nuestra vida cristiana. Gracias a todos. Bueno, ya escuchamos, ¿verdad? El hecho de haber terminado las catequesis iniciales, el querigma, es decir, el primer anuncio, no implica de ninguna manera una despedida, como decía Beto, ¿verdad? Sino un comenzar a caminar juntos. En esa experiencia
donde la vida de los que creen en Cristo queda implicada. Eso es la iglesia, eso es la experiencia de iglesia, que mi vida queda implicada en el buen sentido de la palabra, pero queda implicada con la vida de otros hermanos. Mi vida ya no me pertenece, mi vida está puesta al servicio de la salvación mía, pero también de aquellos que van a caminar conmigo. No existe la vida cristiana de otro modo. Entonces yo también reitero esa invitación que hacía Alfonso, de dar like, como dicen, ¿verdad? ¿Cómo se dice? De dar un asentimiento de que quieren continuar, de que quieren que sigamos compartiendo juntos nuestra fe, porque esa ha sido la idea de estas catequesis. Entonces, hermanos, pues le damos gracias a Dios por esta primera parte, por esta primera experiencia que hemos tenido, donde yo he visto que han compartido con mucho entusiasmo, con mucho interés, y que pues no muera ahí, ¿verdad? Sino que continúe adelante, así como es la vida cristiana, ¿verdad? Siempre más alto, más adelante, siempre hasta la vida eterna. Le pedimos al Señor que Él le dé cumplimiento a esto, porque lo que hacemos, lo sabemos muy bien, brota de Él como de su fuente y tiende a Él como a su último fin. Le pedimos entonces que Él sea el que le dé cumplimiento a todo lo que hemos hecho, que Él le dé plenitud a lo que nosotros hemos intentado. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Nuestro canto de salida, hermanos, quiero, Señor. Quiero, Señor, ser una lámpara encendida, que a todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Quiero, Señor, ser una llama siempre viva, que a todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Quiero, Señor, ser luz que alumbra un nuevo día, que da la vida y la alegría a la humanidad. Quiero, Señor, ser como aquella estrella en el cielo, que por las tardes marinero pueda guiar. Y quemaré, mi Señor, con el fuego
que de su brillo salga calma y la paz, y quemaré mi Señor con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré, y quemaré mi Señor con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré.